Bienvenidos a la octava lección de este trimestre. Soy Keila Urbano y es un gusto para mí que nos acompañen en esta ocasión. Dios nos ha revelado la importancia de conocer el mensaje del primer ángel, esa importancia que nosotros tenemos como cristianos de proclamar el evangelio a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo. Es también necesario para nosotros como cristianos afianzar nuestra fe en la segunda venida de Jesús, conocer que el juicio viene pronto, pero no tenemos por qué estar preocupados si estamos confiados solamente en la mano de nuestro Creador. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y los invito también para que sigan la página Escuela Sabática U Montemorelos. Gracias y bienvenidos. Bienvenidos a la octava lección de este trimestre. En esta ocasión me acompañan compañeros y amigos de diferentes carreras, así que voy a permitir que cada uno de ellos se presente. Bueno, mi nombre es Samuel Gómez Gámez, vengo de la hermosa ciudad de Saltillo, Coahuila, estudio la carrera de Comunicación y Medios aquí en la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, Sami. Hola, mi nombre es Alexis Quiroz, soy de aquí de Montemorelos y estudio la carrera de Comunicación y Medios aquí en la universidad. Bienvenido, Alexis. Mucho gusto, mi nombre es Gabriela Ramírez Jarquín y soy del estado de Oaxaca y estoy estudiando Psicología Clínica. Muy bien, bienvenida Gaby, gracias a ustedes por acompañarme en esta ocasión. Sami, ¿qué te parece si nos diriges en oración? Claro que sí, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás dentro de los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. El día de hoy que estudiaremos la lección, te pido que tú nos acompañes. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Sami. Este tema es muy importante. Estamos hablando acerca de la adoración. A lo largo de este trimestre hemos estado separando lo que es la adoración correcta, a quién debemos adorar realmente, quién nos creó, quién nos formó, a quién debemos rendir nuestra completa alabanza. Es importante que conozcamos que desde la fundación del mundo, desde el momento de la caída, siempre ha habido una contraparte. Entonces, siempre hay alguien que quiere llevar la contraria a la verdadera adoración, perdón. Siempre hay alguien que quiere manipular nuestros principios, alguien que quiere transgiversar nuestros ideales y nos lleva a una adoración que no es la correcta. Así que vamos a empezar leyendo, por favor, Gálatas 3:22. Alexis, Sí. ¿lo tienes? Sí. Ok, Gálatas 3:22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Muy bien, nos está hablando sobre el pecado. Estamos hablando sobre lo que engloba realmente el pecado en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida como personas, en nuestra vida en general. ¿Qué es el pecado? Alexis, ¿qué es el pecado y dónde influye el pecado en nuestra adoración? Bueno, el pecado más que nada es la transgresión de la ley. La transgresión de la ley, ¿qué es la ley para empezar? Nosotros conocemos la ley como los 10 mandamientos. Cuando nosotros rompemos los 10 mandamientos, estamos rompiendo la ley que Dios nos dejó en el Sinaí. Muy bien, Alexis. Para mí el pecado es como, bueno, pues es con lo que estamos en contra, ¿no? Yo creo que para mí es como dice Samuel, la transgresión del pecado, pero es como romper nuestro compromiso con Dios. Es como decidir, no, pues ¿sabes qué? O sea, lo que tú me dijiste no lo creo, o sea, yo voy a intentar definir las cosas por mi propio juicio, claro. Saber cómo sabe. Y es obvio que por nuestras propias maneras es imposible que salgamos victoriosos en cualquier aspecto. ¿Y qué necesitamos entonces para vencer el pecado? Necesitamos de la gracia, y es justamente lo que nos acaba de mencionar Alexis en Gálatas. Nos habla de la gracia, del evangelio eterno. ¿Y cuál es ese evangelio eterno? Tenemos que conocer qué es el evangelio eterno, dónde está el evangelio eterno, para que nuestra vida como cristianos pueda fluir. Gaby, ¿qué es el evangelio eterno para ti? Bueno, todos sabemos que desde el principio hemos estado escuchando acerca de la segunda venida de Jesús. Es un evangelio que siempre se ha estado predicando. Estamos viendo la vida de los apóstoles y vemos cómo ellos se empeñaban, dedicaban su vida, se sacrificaban más que nada para poder para llevar a cabo el mensaje. Entonces, ese mismo evangelio que se predicaba anteriormente es lo que estamos haciendo ahorita.
es el evangelio que permanece y que ha permanecido desde los tiempos antiguos. ¿Y qué beneficioso es para nosotros como cristianos proclamar ese evangelio eterno? En el versículo clave de esta semana, que es Apocalipsis 14:6, nos habla justamente del primer mensaje, del primer ángel, que es justamente ese, proclamar el evangelio eterno. ¿Dónde se tiene que basar nuestro evangelio eterno? ¿Cómo nosotros o cómo ustedes como estudiantes de la universidad dan a conocer ese evangelio eterno? Alexis. Pues para mí, cómo conocer el evangelio es conociendo a Jesucristo. Porque yo creo que es eterno en el sentido de que nada va a hacer lo que Jesús hizo por nosotros. Y en ese sentido de que, o sea, a pesar de todas las cosas, nosotros siempre seremos salvos si estamos con Él, si buscamos a Jesús. Yo creo que como estudiantes, pues, o sea, tenemos muchas tentaciones y pues el pecado siempre está alrededor de nosotros, pero tenemos que buscar el evangelio eterno y acercarnos a Él, nunca olvidarnos de Él. Claro, y es importante para nosotros, por ejemplo, cuando estamos más involucrados, cuando estamos más conscientes de la misión que tenemos como cristianos, como jóvenes, con este evangelio eterno, de ir a diferentes partes, no importa, la Biblia nos dice ir a Samaria, ir a Judea, ir a diferentes lugares. Empezamos con nuestro vecino, ¿cierto? O con nuestro compañero de cuarto, aquel que no conoce. Muchas veces se nos dificulta el hablar, pero el actuar, todo el tiempo estamos actuando, todo el tiempo estamos relacionándonos con las demás personas. De esa manera nosotros también demostramos el evangelio eterno. El evangelio eterno, para aclarar un poco de lo que se trata, es el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en el Calvario. El evangelio eterno, me llama mucho la atención lo que dice Apocalipsis. Voy a leer, dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores. Vi volar. Si nos vamos a un significado un poco más profundo de volar, es algo rápido, algo instantáneo. Cuando, por ejemplo, Alexis, te digo, oye, ven volando acá porque tengo que decirte algo, ¿qué significa? Es rápido. Que te vengas rápido. El evangelio eterno es algo rápido. Es algo que nosotros debemos predicar con una rapidez importante, una premura muy importante. ¿Por qué? Porque el pecado es una enfermedad. Es una enfermedad muy grande. Es importante ahorita lo que acabas de decir y me pone a pensar, muchas gracias, Sammy, es la velocidad, es el tiempo se nos viene encima, vamos a llamarlo de este modo. La venida de Dios, la venida de Jesús está ya a la vuelta de la esquina y tenemos que apurarnos porque todavía hay muchos que no conocen, hay muchos que les falta tal vez esa pequeña lucecita o ese empujón que nosotros podemos darle a esa persona para que conozca acerca de la venida de Jesús, acerca de su evangelio, acerca de la misericordia, de la gracia que tiene para cada uno de nosotros. Y también para nosotros como expositores es beneficioso, porque nos ayuda a confiar más, nos ayuda a tener esa fe que tuvieron nuestros antiguos profetas, que tuvo Abraham, cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Sacrifica a tu único hijo. Imagínate tanto tiempo esperando ese hijo. ¿Y qué dijo Abraham? Yo creo que si nos hubiera pasado alguno de nosotros, probablemente hubiera dicho, pero Señor, me lo acabas de dar. O sea, es el primero, es el único que tengo, ¿y cómo quieres que lo sacrifique? En cambio, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Fue entregarlo, fue, perfecto, Señor, ¿tú me lo diste? Te lo entrego. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros todos los días, es confiar en ese evangelio que se nos ha mostrado. La lección también durante esta semana nos menciona algo importante sobre los dos ladrones que estaban con Jesús, acompañándole en ese momento tan crítico de la crucifixión. ¿Cuál fue el entorno? ¿Cuál fue la situación, Gaby? Bueno, todos hemos leído esa parte, ¿no? Donde nos menciona cómo Jesús justo en ese momento cuando estaba casi ya a punto de morir, justo cuando lo fueron a crucificar, se encuentra a su lado dos ladrones y que la gente pues prácticamente se habían empeñado en dedicarle todo su enojo, todo ese coraje hacia Jesús, más sin embargo a los otros dos ladrones no se le mostraba tanto interés como a él, ¿no? Pero bien, ya que podemos ver toda esa escena, podemos darnos cuenta cómo en medio de toda esa situación hubo alguien que a pesar de que ya estaba en ese lecho, en esa situación exactamente, no sé, al ver que estaba a su lado Jesús, del que tanto todo el mundo estaba hablando, no creyó, mas sin embargo podemos ver la obra que hizo el otro. Él dice,
¿Por qué le dices así sabiendo de que él no tiene la culpa de nada? Porque nosotros sabemos que nosotros sí cometimos nuestros errores y por esa razón estamos aquí, en pocas palabras. ¿Y cómo podemos ver cómo el otro ladrón manifestó fe en Jesús, creyó en él? ¿Y cuál fue la respuesta que Jesús le dio? Claro, te voy a recibir en mi reino. Y es algo muy importante, gracias Gaby, que nosotros tomemos en cuenta. Si nos pusiéramos a comparar entre la actitud de estos dos ladrones, la verdad, si me dieran a elegir, yo elegiría, o ahorita estaría eligiendo la del ladrón que dijo, Señor, sí, durante toda mi vida estuve haciendo las cosas mal, pero ¿sabes qué, Señor? Reconozco que tú tienes el poder para restaurarme, tienes el poder para cambiarme. Solo el ladrón no podía. ¿Sí estamos de acuerdo? El ladrón solo no podía hacer absolutamente nada con eso. Pero creyó y confió en que Jesús, el que estaba colgado en esa cruz, era el que tenía el poder para salvar. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos, Samuel, acerca de esta historia? Es muy interesante. La historia del ladrón simboliza la vida de muchos de nosotros. La escritora Elena G. de White, en uno de sus libros, El deseo de todas las gentes, pone que el ladrón no tenía el corazón endurecido, no era como los otros. Dice que tuvo una vida que lo llevó hasta ese punto, de que su vida tomó caminos hasta llegar al momento en que estaba a punto de ser crucificado, al punto de ser crucificado. Esas malas decisiones, esos malos caminos, muchas veces simbolizan a nosotros mismos. Muchas veces los caminos que nosotros mismos tomamos, nuestras decisiones, nos llevan hasta ese punto de pecado. Claro, y muchas gracias por el comentario tan atinado, tan correcto que acabas de decir. Es muy importante. El corazón de ese ladrón no estaba tan duro como el del otro ladrón que estaba blasfemando completamente y a pesar de estar en ese problema tan difícil, no tocaba fondo para decir, realmente estoy mal, realmente ya en los últimos segundos o minutos de mi vida, Señor, perdóname. Así es. Nosotros, ¿qué entendemos con eso, con la gracia de Dios? Dios fue misericordioso definitivamente con ese ladrón. Jesús en ese momento, Alexis, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? De que si creía en Él estará con Él en su paraíso. Y es lo que a mí me sorprende, porque en la lección también menciona que cómo hubiese sido la vida del ladrón si en ese momento no hubiese muerto y se hubiese bajado. O sea, ¿qué más hubiese pasado? ¿Se hubiese seguido salvo o qué? Y ahí es donde yo pensé que nosotros siempre tenemos que regresar con Dios y siempre estar confiados de Él, para nunca estar salvos, siempre estar salvos. Claro, tenemos que estar confiados en la palabra de Dios, tenemos que estar agarrados siempre de la mano de Dios y con eso viene la adoración. Cuando nosotros estamos unidos a Dios, cuando nosotros conocemos de dónde venimos, quién nos creó, quién nos formó, nuestra adoración nace, nuestra adoración fluye. Y al nosotros tener un corazón lleno de adoración, también existe el temor, porque es un temor de respeto, no es un temor de pavor, de miedo, es un temor de respeto, de gratitud, de alabanza. Y al momento que nosotros reconocemos quién es este Señor tan poderoso que durante toda la historia de la Biblia hemos visto, nos damos cuenta a quién tenemos que rendirle honra y gloria. Nos iremos a un corte. Al momento de regresar volveremos con la pregunta, ¿qué es para nosotros el temor? ¿Y qué significa el temor en la salvación que Cristo nos da? Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento.
Bienvenidos de vuelta a Escuela Sabática Universitaria. Hace un momento nos quedamos con la pregunta al aire, ¿qué es para cada uno de nosotros el perdón? Gaby, ¿qué es para ti el temor a Dios? Hace rato mencionabas algo muy importante. Muchas veces nos confundimos con respecto a la palabra temor. Como siempre hemos escuchado que temor es sinónimo de miedo, pero eso es algo erróneo. En cuestión de temor hacia Dios, es tenerle respeto a Dios. Si nosotros conocemos que es un ser que vino a dar la vida por nosotros, entonces, y que ha dado algo muy importante, todo el amor lo entregó en el sacrificio que hizo en la cruz, por lo tanto nosotros necesitamos darle con ese amor, ese respeto que Dios merece. Temor no es miedo. Claro, la Biblia menciona también algunas características como lo que tú acabas de mencionar en este momento. Es recalcar que el temor no es el pavor, no es el miedo de que, ay, no, lo voy a hacer porque me va a castigar. No, no, no. En cambio, la Biblia nos menciona, por ejemplo, Abraham decía que el temor es obediencia, el temor es completa obediencia. Moisés decía que es no pecar. O sea, cuando nosotros amamos a Dios y tenemos temor, vamos trabajando poco a poco en nuestro proceso o en nuestra purificación, o vamos puliendo nuestro carácter para dejar de pecar poco a poco. Obviamente estamos en un mundo en el que por nuestras fuerzas es imposible. Job lo demostró rindiéndose, todo él se rindió. Conocemos la historia de Job, tan difícil. Salomón decía que era guardar los mandamientos. Cuando nosotros guardamos los mandamientos, tú lo mencionaste hace un momento, la ley de Dios, estamos teniendo un temor. Entonces, ese temor es el que nos lleva directamente a los pies de Cristo, a los pies de Jesús. Para ti, ¿qué es el temor, Alexis? Para mí, pues, es la obediencia, es saber que... Yo siempre relaciono a Dios como un padre, como mi padre en la casa. Y pues cuando yo estoy tomando decisiones equivocadas, o sea, uno siente el temor de que no, pues mi papá me va a decir algo, no sé, tú sabes que lo estás haciendo mal. Y por eso hay que tener el temor y honrarlo. Porque lo honras cuando tú tienes temor de las malas decisiones y decides no hacerlas, y decides obedecerlo y mantenerte en su camino. Claro, Sammy, sabemos que necesitamos tener temor, sabemos que necesitamos darle gloria, sabemos que necesitamos ser obedientes y alabarlo. Va a venir un juicio al final. Ahorita estamos en un proceso de preparación, estamos como en un cuestionario. Cuando estábamos en la secundaria o en la preparatoria nos dejaban cuestionarios y al final venía el examen basado de ese cuestionario. Va a llegar un juicio. ¿Cómo nos sentimos o cómo te sientes tú como joven, como cristiano, con ese juicio? Con ese juicio. Cuando escuchamos la palabra juicio hasta da un poco de miedo, ¿no? Oye, me van a venir a juzgar. Me van a venir a juzgar por mis acciones, pero cuando te das cuenta del sacrificio que hizo Jesús en el Calvario, cuando te das cuenta de que Jesús pagó con su sangre todos tus pecados, entonces sientes como un alivio en tu corazón de decir, wow, yo me equivoco, yo peco, muchas veces tomo muy malas decisiones, pero luego recuerdo, wow, Dios murió por mí y Dios me perdonó. Entonces el juicio ya no nos da miedo, ya no tenemos ahora sí temor en el aspecto de miedo, porque sabemos que Jesús ya intercedió por cada uno de nosotros. Claro, y es increíble lo que acaba de mencionar Samuel, porque nos libera una carga mental y una carga espiritual muy grande, saber que el juicio que nosotros ya ni siquiera podemos alegar, en el que nosotros no podemos decir absolutamente nada porque todo está escrito, todo está visto y todas las cosas se darán a relucir, sean buenas o sean malas, nos hace sentir hasta cierto punto, o nos debería hacer sentir tranquilos, ¿no es así, Alexis? Sí. De que, bueno, yo sé que lo que hice probablemente estuvo mal, yo sé que el Señor me defiende, yo sé que, etcétera. O sea, dejar las cosas solamente en las manos de Dios. Y exactamente es eso, es confiar que a pesar de que estamos haciendo nuestro esfuerzo, probablemente como cristianos, necesitamos dejar ser esos tizones que menciona la Biblia, que el Señor nos saque del fuego, que nos libre de las preocupaciones, que nos libre de las tentaciones, que nos libre de todo aquello que nos separa de la gratitud, de la adoración correcta hacia Cristo. Y recuerdo también, ahora volviendo otra vez a la historia del ladrón. El ladrón, comenta la escritora Elena White, que incluso él se había burlado de Jesús. Él había tenido también una vida muy mala. Pero en el último momento se arrepintió. La maravilla de la gracia, el misterio de la gracia. Exacto. Entonces podemos nosotros a pensar, he tenido una vida mala, he tenido una vida llena de pecado, pero a Dios no le importa. O sea, si tú aceptas a Jesús,
si tú estás dispuesto a dejar tu vida de pecados y arrepentirte de todo lo que has hecho, Jesús dice, no importa que te hayas burlado de mí, no importa lo que hayas hecho, te has arrepentido, entonces yo te perdono. Claro, Gaby, perdón, es nuestra absoluta necesidad del perdón. Tenemos que reconocer como seres humanos, como tú dijiste, que necesitamos el perdón. Y ese perdón no lo podemos producir con nosotros mismos. Muchas veces pasan cosas en nuestra vida que ni siquiera nosotros como personas podemos perdonarnos a nosotros mismos. Pero para eso ahí entra Jesús, ¿no? Nos abraza y nos dice, ¿sabes qué? Yo te perdono y mando tus pecados hasta lo profundo del mar y créeme, no los saco más. O sea, no te los voy a recordar nunca más. Claro, Gaby, vas a mencionar algo. Sí, algo muy importante también, porque muchas veces nosotros decimos, es que me equivoqué, todos cometemos pecados y a veces los medimos, ¿no? Pecados grandes, pecados no tan grandes, pero realmente aquí podemos darnos cuenta de cuando nosotros sentimos que hemos pecado demasiado fuerte, a veces pensamos que hasta Dios no nos va a perdonar, cuando podemos darnos cuenta de que Dios jamás nos va a decir, ¿sabes qué? Keila, no te voy a perdonar porque tú hiciste esto, aquello y no mereces mi perdón. Jamás. Él nunca nos va a echar en cara todo lo que hemos cometido. Al contrario, Él nos recibe con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque Él necesita un corazón arrepentido para que podamos nosotros estar cubiertos con su gracia. Entonces, eso es algo que necesitamos recordar y el saber de que por más que nosotros digamos o nos sintamos mal, sabemos que tenemos un abogado en el cielo y ese abogado es Jesús, porque muchas veces nos podemos sentir atacados de decir, no, es que yo me siento mal, no puedo recibir perdón. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo es aquel que nos está acusando. Y nos está señalando todo el tiempo, no nos deja descansar ni un solo momento, Alexis. Sí, es como el gran amigo que te hace caer y luego te culpa delante de Dios, ¿no? De que míralo, mira cómo cayó, claro. Y yo creo que por eso es bien importante esparcir la verdad a todos, porque es como un alivio que alguien siente en el corazón, como habíamos dicho. El saber que puede encontrar perdón. Que puede encontrar perdón, que, o sea, nunca va a ser demasiado tarde ni ningún pecado va a ser demasiado grande. Es la importancia de lo que dice que el evangelio debe ser predicado de una forma rápida. Yo siempre comparo a la iglesia como un hospital. Imagínense que hay una pandemia aquí en México. Hay miles de enfermos, miles de personas muriendo, minuto a minuto. Pero de repente está la vacuna. ¿Qué haces con la vacuna? No la escondes. Más que nada vas y dices, ya tenemos la vacuna, ya podrás aliviarte. Entonces es igual, el pecado es una pandemia, es una enfermedad que está atacando a millones de personas y nosotros tenemos la cura, tenemos el evangelio y es nuestro propósito, es nuestro deber proclamar que tenemos la cura contra el pecado. Y justamente a eso quería llegar. Muchas gracias, Ami. Los invito a ustedes también para que nos acompañen en Apocalipsis 14, 6 y 7 y dice lo siguiente: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno que acaba de mencionar Samuel para predicarlo a los moradores de la tierra y menciona. No solamente dice en las grandes ciudades o a un grupo exclusivo de personas, dice a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Acabamos de mencionar qué es el temor, de dónde viene el temor y cómo nosotros debemos crear o debemos aprender a tener un temor santo. Vamos a llamarlo de este modo, un temor santo, a glorificar verdaderamente su nombre y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y creo que nosotros, ya conociendo el contexto de que debemos de temer a Dios de una manera sana, de una manera santa, aprender a darle gloria y alabanza, ahí viene, el juicio ya viene como algo, como extra, como que ya el punto final que necesitamos para llegar al cielo. Ya hasta lo ansiamos. Exacto, y es justamente lo que la Biblia quiere que nosotros lleguemos a disfrutar. No sé, yo ahorita estoy hablando del juicio y me siento hasta regocijada de saber que va a llegar ese momento en el que Dios va a descubrir todo y nos va a presentar nuestro veredicto. ¿Sí? Y dice aquí, la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, no hay nada en esta tierra que no la haya hecho Él. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Gaby, entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a este regocijo de saber que el juicio es algo bueno? Creo que es algo muy importante. Primero que nada necesitamos tener una suma comunión con Dios para que el mismo Espíritu Santo nos haga ver y nos haga entender de que no hay de qué temer cuando llegue el momento del juicio. Ahorita
por eso estamos ahorita, aprovechar cada día que Dios nos brinda, aprovechar cada minuto, cada segundo y disfrutar de Él y darle a los demás, como mencionabas hace rato, Alexis. Samuel, perdón. De la importancia que es, si nosotros somos una luz, si la palabra de Dios dice que cuando le conocemos nosotros somos luz, entonces necesitamos que esta luz que somos no se esconda, sino al contrario, salga a los demás y los demás conozcan. Entonces, si nosotros seguimos los preceptos que Dios nos ha dado y mantenemos una estrecha comunión con Dios, no hay de qué temer en el momento del juicio. ¿Por qué? Porque nuestra misma conciencia no nos está acusando. Entonces, si hacemos lo contrario, prácticamente nos va a dar un poco de temor. Y es inevitable a veces sentir temor, claro, porque va a ser algo muy fuerte, pero más con la connotación que nosotros como humanos tenemos como juicio, así ¿no? Es. Nosotros conocemos a los juicios aquí en toda nuestra vida y no siempre son positivos, no siempre son agradables. Así es. No recuerdo a quién le pedí hace un momento buscar Isaías 53:6. ¿Alguien lo tiene? ¿Tú lo tienes? 53:6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A mí me encanta este versículo y yo creo que con este versículo vamos cerrando nuestra charla de esta ocasión. Estamos hablando de que todos, aquí no menciona un grupo de personas, que es lo que hablamos justamente cuando leíamos Apocalipsis. Sí. No. Pura nación, todas las tribus, todas las gentes, o sea, desde Adán hasta nosotros, todos han pecado. Todos hemos pecado, exacto. Muchas gracias, Alexis. Entonces, todos nos apartamos definitivamente del camino. Esto no quiere decir que nos apartamos de la gracia. Por la gracia somos salvos, pero es por medio de la fe. Y no es por nosotros, o sea, nosotros no tenemos ningún mérito, nosotros por nuestras fuerzas no podemos absolutamente nada encontrar de la gracia de nuestro Señor. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús para que nosotros pudiéramos ser salvos, Alexis? Él murió por nosotros. Yo creo que Jesús vino también a darnos un ejemplo a todos de cómo realmente un humano debe estar aquí en la tierra y cuál era el propósito original de nosotros y cómo podemos confiar en Él. Claro, y me encanta porque el versículo dice que cargó sobre Él el pecado de todo el mundo. ¿Ustedes se imaginan ese dolor, esa carga tan grande que tenía nuestro Señor? Y lo luchó, o sea, abogó para que cada uno de nosotros, Gaby, Alexis, Sammy, yo, todos ustedes que nos acompañan también en sus casas, que nos acompañan en sus trabajos, hayamos sido salvos, hayamos recibido esa gracia tan grande que nuestro Señor Jesucristo nos dio a cada uno de nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y los esperamos para la siguiente lección. Hasta pronto.